Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de la cuarta porción de la Torá. Él apareció, Vaerá. Recordemos en este nuevo ciclo de Torá que estamos viendo, estamos ya en la cuarta porción que va desde Bereshit, Génesis capítulo 18, hasta el capítulo 22-24. Van a ser estos capítulos los que van a hablar de esa famosa historia de los tres ángeles o los tres personajes que visitan a Abraham, que lo recibe allí al calor del día en su tienda, que estos personajes le cuentan qué va a suceder con Sodoma y Gomorra, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el rescate de Lot. Hay una historia allí intermedio de Abraham nuevamente diciendo que Sara es su hermana, pero estos ángeles también le hablan de la promesa, y aquí en esta misma porción también nace este hijo de la promesa que es Isaac. Y al final de esta porción también nos va a hablar de la descendencia de otro personaje que va a ser en este caso la esposa de Isaac, que es Rivka. Va a hablar de la descendencia de Nacor. Ahí va a terminar como tal la porción. Pero ¿qué podemos aprender y qué queremos reflexionar respecto de este ciclo de Torá? Normalmente no hablamos mucho de la Haftará. La Haftará es dentro de los escritos estos apoyos que hay no solamente de los 5 primeros libros, sino que se apoya en los libros históricos, poéticos, proféticos que están en el Tanakh, y todas las porciones tienen una asociación a estos libros. La historia que se basa acá es una historia que se basa en la viuda, en aquella viuda que ayuda a Elías y que no tenía para comer, solamente tenía unas vasijas vacías y Elías le llena de aceite. Ya aquí dejo la descripción para que puedan leer la historia. Sin embargo, el por qué está esta historia acá es precisamente porque en general el libro de Génesis es un libro de una historia familiar, de cómo está esta cosmogonía de la creación y de cómo una familia se salva, que es Noé y sus hijos y sus nueras, estas 8 personas del arca y los animales claramente, y que de allí nuevamente se va a poblar la tierra, de donde salen las tribus, de donde va aquí y allá, de donde sale cada persona. Y es una historia de la familia de la humanidad. Pero nos centramos, después del personaje de Abraham, después de la porción del Lech Lecha en adelante, nos centramos en una familia que es la familia de Abraham, después nos centramos en Isaac, después en Jacob, después en la historia de las tribus, y ahí ya llegamos al libro del Éxodo. Pero todo este libro es una historia familiar. De hecho, toda la Biblia es una historia familiar de nuestra familia, la humanidad. Y aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que hay un problema de Sara de tener hijos, que después puede tener hijos. Venimos de una porción donde ya hay un hijo que se tuvo a través de la empleada que tenía Sara. En esta porción también se ordena que no pueden vivir juntos, pero Dios bendice y da una promesa también a ese otro hijo, que es Ismael. Y hay una separación allí, una mujer que está sola, o una mujer que tiene algún conflicto aunque tenga pareja. Y al final van a nombrar el nacimiento y la historia de 2 personajes, que es Isaac y Rivka y Rebeca, que dan la noticia del nacimiento también de esa siguiente pareja. ¿Y por qué aquí vamos a ver? Si en la psicología nosotros lo vemos, normalmente, ¿qué te dice un psicólogo respecto a una pérdida o algo que estés manejando? Normalmente te dice que debes tener aceptación. Entonces, en el mundo te van a decir que siempre van a haber las etapas de la negación, de la ira, de la negociación, de la tristeza y al final la aceptación. Pero ¿cuál es el modelo que nos da aquí la Haftará con respecto a la historia de esta viuda que acaba de tener una pérdida, que no tiene sustento y que está pasando por un momento difícil? Y es justamente esto. Primero, que es viuda. Pero las etapas que vemos acá es, claro, te pasa algo. Después tienes que motivarte, desahogarte de esas cosas, deshacerte de esas cosas, y llegará como tal la salvación. ¿Qué dice el profeta? Ella es viuda, ella busca el que se le dé ayuda porque
no tiene sustento, hay un clamor, pero ¿de dónde viene el aspecto salvación? Y es que el profeta le dice, ¿qué puedes hacer por ti mismo? Levántate de ahí. Ella dice, tengo estas vasijas, no tengo nada más, puedo pedir vasijas de los vecinos, es todo lo que puedo hacer. Y en ese proceso del que estoy haciendo algo, es cuando viene el milagro. Entonces, el mundo te dice que hay una etapa de negación, de ira, de negociación, de tristeza, y al final se aceptan las cosas. El proceso que te da la Biblia y lo que te da Dios para cualquier asunto que tengas en tu vida es, te pasan las cosas, haces un clamor a Dios, haces lo que puedes hacer por ti, porque lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, pero lo que es posible para ti, hazlo. Haces las cosas, haces ese proceso hasta llegar a lo que tú puedes hacer como tu límite, y al final va a venir un milagro que va a restaurar y va a reparar esa situación en la que estás. Esa es la gran lección que nos da en este caso la Haftará. Y si lo podemos ver, es lo mismo que sucede acá. Abraham se acerca a estos personajes y precisamente eso, ¿no? Le dicen que se va a destruir Sodoma. Él clama a Dios. Después de que clama a Dios, lo único que puede hacer es poder interceder, y pues baja hasta llegar hasta 10, porque 10 es un completo para salvar a una población. Sí, el 10 es un ejemplo de un total, por eso en el Minyan se hace un 10. Pero hasta allí, que en ese proceso se da la liberación de Lot, porque era la única persona que iba a ser rescatada con sus hijas, que al final van a ser 2 grandes naciones, y hay un milagro. También está el milagro del nacimiento. Igual para Sara, no simplemente es aceptarlo, sino clamar, hacer lo que para ti es posible dentro de ese proceso. Si no es posible, Dios hará lo imposible, y viene el milagro del nacimiento. Igual que pasa con Agar. Agar está sola en el desierto, el niño está muriendo de sed, lo deja allí, y en el pozo, en ese desespero y en ese clamor, ¿qué puede hacer? Ir a tomar el agua del pozo que el Señor le muestra. En el proceso se da el milagro. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta porción y qué quiero que quede para ustedes en esta porción? No hay malos ni buenos en la historia. En la historia simplemente hay personas que hacen cosas. Las personas no te hacen cosas, las personas simplemente hacen cosas. Pasan situaciones. Pero no nos tenemos que quedar en la aceptación de las cosas. Nos tenemos que concentrar en el milagro. ¿Y cuál es el milagro? Clamamos a Dios, hacemos lo que está en nuestras manos hacer, y así vamos a conseguir que en ese proceso Dios responda, respalde y genere el milagro. ¿Quieres la salvación? Clama a Dios y ven y toma del agua que da vida. El que venga a mí tome gratuitamente, dijo el Mesías. Tienes que ir a hacer algo. Estaban estos personajes enfermos al lado del pozo donde tocaba el ángel el agua y se sanaba, y estaba esta persona en la camilla que dice, no alcanzo a llegar al agua cuando pasa el milagro. Y el Señor le dice, para él era imposible llegar al agua, y el Señor se manifiesta y en el proceso hace el milagro. Es buscar el milagro. ¿Y cómo lo buscas? Buscando al Eterno y no quedándote en una simple aceptación como el mundo te dice. Los procesos de duelo no son solamente aceptar el duelo y acostumbrarse al mal, sino entender que pasaron cosas y superarlas, pasar al otro nivel. Así que les deseo un Shabbat Shalom muy bueno, que mediten en estas palabras, y en la próxima porción hablaremos de las vidas de Sara. Y Shabbat Shalom.